Estimados colegas y alumnos, continuando con las exposiciones, en la semana 7 corresponde a revisar los antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos en el marco de la formulación de nuestro marco teórico en el plan de tesis. Soy el médico ginecólogo obstetra Carlos González Medina. Trabajo actualmente en el Instituto Nacional Materno Perinatal en el área de la Unidad Funcional de Investigación. El contenido de la presentación incluye la revisión de los antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos. Todos estos aspectos forman parte del marco teórico de la investigación que corresponden al capítulo 2 del plan de tesis. Es interesante, por lo tanto, entender que el marco teórico en una investigación también tiene otras denominaciones. Clásicamente se le conoce como el marco teórico conceptual, también marco teórico referencial. En Estados Unidos se usa más el término revisión de la literatura, o en otras revisiones se le considera también como el fundamento teórico. Cualquiera de las tres denominaciones corresponden al marco teórico de la investigación en la formulación de un plan de tesis. En una publicación del 2015 sobre ¿qué es el marco teórico? Una respuesta práctica. En el Journal sobre la enseñanza de la educación científica, Norman Linderman, el 30 de noviembre de 2015, proponen que es más fácil entender la naturaleza y la función de un marco teórico si básicamente se ve como la respuesta a dos preguntas. La primera es responder a cuál es el problema o la pregunta de investigación que estamos planteando, y una segunda pregunta en relación a por qué su enfoque para resolver el problema de investigación o responder a la pregunta de investigación es factible. La respuesta a estas dos preguntas nos permiten entender con claridad la naturaleza y función del marco teórico según Norman Linderman. Por lo tanto, bajo este enfoque, el marco teórico va a formar parte de una de las fases del proceso de investigación. Dato interesante, entender entonces que la construcción del marco teórico constituye de por sí un proceso dentro de la investigación, una fase que va a ayudar a estructurar conceptualmente la terminología usada, nos va a permitir también construir conceptualmente y jerarquizar las investigaciones, y esto a la vez también nos va a permitir formar una red de conceptos que va a organizar el desarrollo de la teoría sobre el objeto de investigación que estamos formulando. Por lo tanto, es importante entender que el marco teórico va a ser también parte importante en el proceso de investigación. Así pues, una de las funciones más relevantes del marco teórico es que éste va a participar en la construcción del nuevo conocimiento. Un aspecto importante en su función es que va a permitir también orientar el enfoque epistemológico, preguntas, hechos y procesos que nos pueden orientar al desarrollo de una pregunta de investigación. Por lo tanto, nos va a brindar un marco de referencia, y este marco de referencia
tiene que tener la capacidad de poder interpretar los resultados de la investigación y por lo tanto se va a cumplir una de las funciones también muy trascendental en la investigación, es que va a guiar al investigador y por lo tanto va a evitar las desviaciones del planteamiento original desde la perspectiva de la teoría del objeto de estudio. Así pues, resumiendo, las funciones del marco teórico básicamente van a estar enlistadas en, primero, prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Una función trascendental, dado que la identificación de errores cometidos en otros estudios nos permiten avanzar desde el punto de vista científico. De la misma manera, el marco teórico va a orientar sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, qué implicancias van a tener en las mismas, y por lo tanto va a ayudar a evitar desviaciones del planteamiento original, centrándose básicamente en el problema de investigación. Por lo tanto, todo este enfoque va a permitir conducir al sustento de la hipótesis que anteriormente plantee el investigador, proporcionando un marco para interpretar los resultados del estudio. Resumiendo, previene errores, orienta cómo se va a llevar a cabo el estudio, evita las desviaciones del planteamiento original, conduce al desarrollo y sustento de hipótesis y también nos va a proporcionar un marco para poder desarrollar la interpretación adecuada de los estudios. Considerando por lo tanto el manual que tenemos descrito actualmente para elaborar el plan de tesis y artículo científico, que es importancia para nosotros para la obtención del título profesional como médicos cirujanos, recordar entonces que en este documento, en las primeras hojas, está primero las normas que debemos de considerar para la elaboración, aprobación y publicación de la tesis, y en la guía para elaborar el plan de tesis es en el capítulo 2 donde se enlista los conceptos del marco teórico, pasando primero por el planteamiento del problema en el capítulo 1, posteriormente llegando a la formulación de nuestra hipótesis y la descripción de las variables, para, en este mismo sentido, en el capítulo 4 desarrollar la metodología, proponer un cronograma con su presupuesto, enlistar las fuentes de información y presentar los anexos que potencialmente van a remarcarse en nuestro trabajo. Del mismo modo, el título del plan de tesis debe estar desarrollado de la siguiente manera, como se observa en el gráfico del margen izquierdo. La colocación del plan de tesis con el título respectivo, la presentación de los apellidos y nombres, así como también el grado académico de su asesor con sus nombres y apellidos en mayúsculas. Recuerden ustedes entonces que el capítulo 2 corresponde a la descripción del marco teórico, tiene una gran importancia entonces para nosotros en el desarrollo de nuestras investigaciones, sobre todo en el sustento, y que va a tener tres componentes fundamentales. A recordar, importante, el primer componente son los antecedentes, el segundo componente son las bases teóricas y el tercer componente va a corresponder a la definición de términos básicos, también denominado el glosario de términos. Por lo tanto, reforzando la idea, recordar, el marco teórico incluye el capítulo 2, en el que tenemos que describir los antecedentes de la investigación científica, las bases teóricas y la definición de los términos. Cada uno de estos conceptos, cada uno de estos subtítulos, los vamos a desarrollar a continuación.
Para el desarrollo de los antecedentes de la investigación como primer aspecto, es importante recordar que nosotros debemos escribir los estudios de investigación que se hayan relacionados según el problema que hemos planteado y que estamos formulando. Siempre la recomendación es partir de una referencia más nueva y finalmente ir referenciando las referencias que son más antiguas. Se aconseja asimismo que los antecedentes de la investigación básicamente van a representar a todos los estudios publicados que van a responder a los objetivos, tanto objetivo primario o también denominado general, como a los objetivos secundarios, como también denominados específicos. Los antecedentes de la investigación primero deben realizarse mediante una exhaustiva búsqueda de información. Recordar que la mayoría de las investigaciones que han sido publicadas en revistas que pasan por un proceso de indexación garantizan, por el mismo proceso de revisión por pares de estas revistas para admitir a sus artículos científicos, una garantía en relación a la observación de la calidad de la investigación. Pero claro está, es importante que el investigador desarrolle asimismo una buena lectura crítica para poder evitar encontrar en las investigaciones algún problema que afecte la validez interna y externa de los estudios. Una recomendación es que los antecedentes deben ser de los últimos 5 años y en algunas investigaciones podrá usarse antecedentes de mayor antigüedad dependiendo si el concepto de la investigación o la formulación no ha sido desarrollado recientemente o existen bibliografía con antecedentes de muy sólida evidencia científica que nos van a permitir a nosotros empezar a encaminar otra vez el mecanismo de la investigación científica. Por ello, va a depender siempre del tema de investigación. Por ello debemos recordar que siempre para la identificación de aquellos estudios que forman parte de los antecedentes de la investigación, debemos de desarrollar un análisis crítico de los estudios y básicamente en términos de validez interna y validez externa. La validez interna de los estudios va a estar siempre en función a la adecuada descripción de las variables, una estricta medición de los instrumentos de medición utilizados, el evitar que exista la mayor probabilidad de sesgos y factores de confusión que el trabajo de investigación como antecedente podría tener. Y otra característica fundamental es que debe existir el término de la validez externa, que implica una buena representatividad estadística con un adecuado tamaño de muestra, que se haya hecho una exhaustiva prueba estadística con una buena selección de la muestra y el mecanismo del plan de análisis y recolección de la información nos permitan tener una adecuada validez externa en la lectura crítica que hagamos de la investigación que consideramos nosotros pertinente para tenerla como antecedente. Por ello es importante buscar la información científica para los antecedentes de la investigación en bases de datos que incluyan literatura variada. La literatura latinoamericana y del Caribe, que se encuentra en el portal VIREME, que forma parte del Centro Latinoamericano del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. Por ejemplo, es una gran base de datos que incluye información científica muy interesante. Lo mismo con aquella información que se puede resumir en Cielo, también en Scopus, en la literatura del Cochrane Library y también en
el portal regional de la BVS, que tiene información y conocimiento para la salud, la biblioteca virtual en salud. Y no olvidar que existe también el acceso libre a la información científica para la innovación, dado por Concitec a través del repositorio nacional digital que tenemos, cuya denominación ha sido puesta en un acrónimo denominado Alicia. Como sugerencias a la formulación de los antecedentes de la investigación, debemos de tener claro que debemos de redactar hasta 3 párrafos por cada hallazgo que nosotros tengamos, evitar el hecho de copiar y pegar los resúmenes de los artículos científicos, un defecto muy frecuente encontrado en algunas investigaciones formuladas, y es un vicio que debemos de evitarlo, dado que deben de redactarse con expresiones netamente originales, por ello individuales. Un aspecto fundamental es que el número óptimo de antecedentes para incluir dentro de los antecedentes de la investigación es un promedio de 12 a 20 antecedentes. Recordando siempre que debemos de poner en primer lugar los hallazgos más recientes y hacerlo la formulación posterior con los menos recientes. De la misma manera, en el estricto orden del mencionar los antecedentes internacionales antes que los antecedentes nacionales. Esto nos permite, por lo tanto, tener una descripción mucho más sistemática, más ordenada y también más certera en relación a los hallazgos de los antecedentes de la investigación previa. Por ello, claramente los textos que nosotros vamos a utilizar deben tratar siempre de ser interpretados por el investigador. Es importante hacer el mecanismo de interpretación. Por ello, nosotros enfatizamos en este curso que el trabajo va a ser revisado y escaneado por un programa antiplagio. El programa que usa la facultad es el programa del Turing, que tiene una capacidad de detectar si los párrafos que hemos usado en nuestra redacción tienen un porcentaje alto de coincidencia con algunas publicaciones. Otro aspecto interesante a considerar desde el punto de vista de la redacción es que la significación de la colaboración de los autores, el denominado y otros y colaboradores también, que se denomina en la nomenclatura et al. Repito, et al. Debe escribirse sin cursiva y siempre con el punto. Y la nomenclatura et al. Significa y otros autores que son secundarios al primer autor y que generalmente, para efectos de la redacción científica, nos permiten tener una forma un poco más clara de enfocar la redacción científica. Frente a este aspecto, por lo tanto, para la redacción de los antecedentes de la investigación, se va a aceptar 2 formas de referenciar. Una primera en la que va a existir el número en superíndice, importante recordarlo. Ese número en superíndice tiene que situarse entre paréntesis y puede ir después del apellido e inicial del autor. Esa es una forma que puede aceptarse. La otra forma es al final de la idea que nosotros estamos completando, antes del punto y aparte. Es una forma también de poder referenciar. Y la otra forma es sin la presencia de un superíndice. Vamos a ver a continuación más ejemplos. Por lo tanto, tenemos el siguiente ejemplo. Guerra, César Guerra, entre paréntesis, 1, publicó, coma,
el año en el 2017, una investigación sobre la investigación que haya determinado el investigador, se empleó, se encontró y las conclusiones fueron. Una forma típica de referenciar la investigación como antecedente. Recordemos que también puede colocarse igual la inicial del investigador, su referencia en superíndice, igual con la misma lógica, coma, en el 2017, coma, usando los mismos términos en relación a la publicación, lo que se empleó, lo que se encontró, las conclusiones. Podemos obviarlo y colocarlo también en el tercer ejemplo, hacia el final de la referencia, no referenciando desde el inicio. Guerra y C publicó en el 2017 una investigación sobre lo que empleó, lo que encontró y las conclusiones. O si no, poner un superíndice en el apartado final sin hacer la referenciación inicial. Cualquiera de estas opciones podemos usar para la redacción, van a ser aceptadas según nuestro manual para elaborar el plan de tesis, artículo científico para la obtención del título profesional de médico cirujano que estamos proponiendo en la Facultad de Medicina. Vamos a reforzar entonces esta misma lógica en la siguiente diapositiva. Entonces recordemos el orden. Podemos colocar en el año, indicamos el año, el autor con su referencia, puede ser también en el sentido inverso, el autor puede preceder al año. Posteriormente ponemos el lugar o el país en el cual lo estamos desarrollando o se ha desarrollado la investigación como antecedente. De preferencia vamos a ir detallando algunas de las características del estudio. El orden sugerido es colocar usando un diseño, por ejemplo un diseño observacional en cualquiera de sus tipos, con mencionar el número de participantes que van a ser estudiados en este antecedente. Se encontró, tenemos que colocar los resultados principales de la investigación. Finalmente, concluyendo, sobre todo la conclusión más relevante que tiene como punto de partida nuestro objetivo de la investigación. Y dos aspectos que se sugieren es integrar si existió alguna debilidad durante el desarrollo de esta investigación o han quedado algunas preguntas sin resolver y por lo tanto podemos hasta mencionar alguna de las interrogantes. Por lo tanto, este orden es muy importante. Repetimos, en el año, el autor tal, en el lugar o país, usando un diseño determinado con un número determinado de pacientes, encontró según su resultado principal y concluyó, la conclusión más importante, pero que en este análisis se encontró debilidades y quedaron sin responder alguna interrogante. Veamos un ejemplo para entenderlo en el contexto de una redacción. Pongamos como ejemplo la patología denominada preeclampsia, un trastorno hipertensivo del embarazo muy frecuente en nuestros medios. Es una de las primeras causas de mortalidad materna. Un estudio en el que quiere evaluar, ¿no?, el antecedente de cesárea como un factor de riesgo de preeclampsia. En este caso vamos a dar el ejemplo de cómo es que debería citarse los antecedentes de la investigación. Recordamos en nuestro esquema anterior, vamos primero a entender cómo es que está estructurado todo este párrafo. En la primera línea, en el año, el autor, el lugar donde se realizó, con el diseño, con la cantidad de pacientes, según su objetivo, encontró, concluyó y encontramos también debilidades y algunas preguntas o interrogantes. Lo importante es la descripción. Vamos a ver cómo es que se señalaría. En el año 2019, Sánchez S.
1, su referencia, ¿no? En el Hospital Nacional 2 de Mayo, Perú, usando un diseño de casos y controles con 1200 participantes con el objetivo de evaluar si el antecedente de cesárea era un factor de riesgo de preeclampsia severa. Encontró un odds ratio de 3.1 con un intervalo de confianza de 2.3 hasta 4.5. Cuando se comparó con los controles, concluyendo que los pacientes con cesárea previa tienen 3 veces el riesgo de desarrollar preeclampsia en comparación con los controles y es considerado por lo tanto un nuevo factor de riesgo. Sin embargo, este estudio tuvo las siguientes debilidades, dado que en el estudio no se evaluó el efecto confusor de potenciales variables y quedaron sin responder, por ejemplo, la siguiente interrogante: ¿cómo es que la obesidad es un factor interviniente en la estimación de riesgo de preeclampsia en este ejemplo que estamos formulando? Muy bien, vamos entonces a recordar y a entender esta misma lógica en la siguiente diapositiva. Bien, recordemos entonces colocar el año. Empecemos desde arriba, tenemos que colocar el año. Por ejemplo, acá 1947, el investigador con su referencia en el hospital o lugar, puede ser país también, de acuerdo a un diseño de investigación, en este caso un estudio de casos y controles, con un número determinado de pacientes, algunos de ellos que estuvieron expuestos a un factor y otros que no estuvieron expuestos a un factor, con el objetivo determinado del estudio, de repente para evaluar un factor de riesgo, teniendo unos resultados específicos de las variables que se van a estudiar en esta investigación y concluyendo lo siguiente: si es un nuevo factor de riesgo la condición que estamos investigando, pero que quedan algunas debilidades en esta investigación o se plantean algunas interrogantes. No nos olvidemos entonces, este es el esquema básico para la formulación y la redacción de los antecedentes de la investigación a manera esquemática. Reforzando la idea entonces, miremos ahora en color rojo todos los conectores que generalmente van a usarse cuando desarrollemos los antecedentes de la investigación. En el año 2019, Sánchez en el Hospital Nacional 2 de Mayo, usando un diseño, en este caso casos y controles, con un número determinado de pacientes, con el objetivo de evaluar, en este caso era si el antecedente de la cesárea era un factor de riesgo para preeclampsia. Encontró un odds ratio de 3 cuando se comparó con los controles, concluyendo por lo tanto que los pacientes con cesárea previa tienen 3 veces el riesgo de desarrollar preeclampsia en comparación con los controles y es considerado por lo tanto un nuevo factor de riesgo. Sin embargo, este estudio tuvo las debilidades de no evaluar el efecto confusor de potenciales variables y quedaron sin responder algunas interrogantes, como en este caso: ¿cómo es que la obesidad es un factor interviniente en la estimación del riesgo de preeclampsia en la población de estudio? Muy bien, todo lo anterior correspondió a los antecedentes de la investigación. El segundo componente del marco teórico son las bases teóricas, recordando que debemos de realizar la definición del fenómeno de estudio desde un plano básicamente teórico, que va a depender siempre del nivel de investigación, de acuerdo si el marco teórico tiene la capacidad de hacer una descripción, una explicación o una forma predictiva de mencionar la definición del fenómeno de estudio desde el mismo plano teórico. Por ello, las bases teóricas nos van a permitir a nosotros incluir el conocimiento teórico existente. Este conocimiento teórico existente es muy importante que esté bien actualizado en la formulación de nuestras bases teóricas. Ese conocimiento teórico existente, que va a estar relacionado al tema y al problema de la investigación, debe de incluir definiciones, clasificaciones, diagnósticos, pronóstico y manejo. Este aspecto es muy importante, dado que la literatura científica médica usualmente está expuesta a la modificación generalmente en la formulación, muchas veces de los diagnósticos.
dado que puede existir mayores mecanismos de tecnificación y por lo tanto algunos criterios diagnósticos pueden cambiar o son cambiantes durante los años. Las bases teóricas deben de mostrar también como un aspecto fundamental el hecho de tener y de incluir todas las variables del problema de investigación que se van a plantear. Y por lo tanto, uno de los aspectos muy importantes que más adelante veremos en el desarrollo del curso es que las variables de una investigación siempre van a salir de las bases teóricas de nuestro marco teórico. Y siempre también es importante entender que las referencias bibliográficas deben de estar enlistadas en el formato Vancouver, un formato estandarizado a nivel mundial para la formulación y descripción de las bases teóricas en la referenciación bibliográfica de nuestro plan de tesis. Importante es, por lo tanto, analizar críticamente los principales enfoques que se van a hacer en la investigación. Esto nos va a permitir desarrollar correctamente las teorías que son base para el desarrollo de la investigación, aquellos paradigmas que se hayan relacionado con el tratamiento que ha tenido el problema de investigación, incluso desde épocas antiguas hasta épocas recientes, de acuerdo a cómo es que se plantee, cuánto es que se haya ya estudiado, y estos aspectos que han tenido el problema de investigación en las distintas disciplinas, de acuerdo a los enfoques, deben de estar relacionadas con el mismo problema de investigación y va a ser un punto de partida importante para expresar el punto de vista teórico que va a asumir el investigador para la investigación o la tesis. Cabe señalar, por tanto, que las bases teóricas es importante acordarse que no constituyen un resumen de lo que se ha escrito sobre el tema. En realidad, va a permitir analizar críticamente los principales enfoques. Esos enfoques en teorías o paradigmas que están relacionados con el tratamiento que ha tenido el problema en las disciplinas relacionadas con el mismo tema. Por lo tanto, es importante recordar que se debe expresar el punto de vista teórico que va a asumir el investigador y no que va a constituir un resumen de lo que está escrito sobre el tema. Cabe mencionar que las bases teóricas se colocan en negrita, ¿no?, los subtítulos de la teoría que se va a parafrasear. Además, muchos de los textos que nosotros incluyamos en las bases teóricas deben ser interpretados por el investigador, pues no se van a aceptar las citas textuales. Esto va a afectar también cuando se haga la valoración del antiplagio, y es importante poder detectar si es que existe alguna copia durante el desarrollo de las bases teóricas. Por lo tanto, el consejo es recordar el segundo punto: los textos deben ser interpretados por el investigador para no tener estos problemas de la citación textual. Y por último, el tercer componente, luego de los antecedentes de la investigación, pasando por las bases teóricas, corresponde a la definición de términos. La definición de términos, también denominado glosario de términos, van a ser las principales definiciones que se van a estudiar en la investigación científica que estamos proponiendo. Es importante que las variables que nosotros estamos tratando de medir en la investigación
hayan sido descritas desde sus bases teóricas hasta su definición de términos, para poder entender cómo es que el investigador va a tratar de medir esas variables, y por lo tanto necesitamos tener sus definiciones conceptuales. Por ello se aconseja, el consejo importante es definir conceptualmente los términos. Esa es una de las funciones importantes del marco teórico en el grupo de la definición de términos. Tenemos que, repito, definir conceptualmente los términos más importantes usados en la investigación, de manera que así uno no tenga el conocimiento especializado en el tema, se entienda en el plan de tesis cuando se haga la revisión, así sea por un no experto en el tema. Se aconseja, por lo tanto, como un consejo básico para la redacción, es que debemos de hacer una revisión bibliográfica muy buena, habiendo pasado por una navegación adecuada, con el uso de unos buenos buscadores de información en internet, con una adecuada lectura, resúmenes, aplicando también la técnica del fichaje, teniendo como eslabón importante una búsqueda de antecedentes, de fuentes tanto bibliográficas, hemerográficas, de sitios web o investigaciones, o de grandes bases de datos. El objetivo, por lo tanto, primario es recopilar, organizar y redactar. En ese sentido, nosotros vamos a tener una adecuada y sistemática forma de empezar nuestra redacción del marco teórico. Así pues, se deben de unir diferentes características para que la redacción del marco teórico tenga un sentido importante, desde el título, subtítulo, pasando por el primer párrafo, el segundo y el tercero, en el que debe de existir una secuencia de coherencia en la que haya unidad con el uso bueno de conectores, en el que haya una buena cohesión y por lo tanto que permita que el conjunto de párrafos va a corresponder al título o subtítulo de la investigación, de acuerdo a cómo estamos estructurando el marco teórico. Entonces, de forma concreta, el marco teórico debe tener una coherencia, debe haber una unidad y una cohesión para poder describirlo y tener una redacción que pueda ser entendible. Se mencionan que existen consejos para la redacción, pero así como existen consejos, también hay que evitar lo siguiente, ¿no? Iniciar la redacción del marco teórico sin haber leído las fuentes seleccionadas es uno de los errores más frecuentes que se pueden cometer, pero en la que podemos caer en vicios de redacción científica. Es muy importante entonces evitar este vicio. Lógicamente, copiar textualmente grandes o porciones de un libro o una página de internet en vez de recurrir al resumen o al parafraseo es una de las grandes equivocaciones que tenemos, muy frecuente también a la hora de elaborar un marco teórico. Lógicamente, después de haber hecho una excelente búsqueda bibliográfica, debe quedar desterrada cualquier forma en la cual nosotros empleemos fuentes invalidas académicas. Ninguna de las fuentes descritas en Wikipedia, monografías.com, etcétera, son fuentes que tengan una validez académica sostenible. Es también trascendental citar páginas de internet sin autor ni fecha, a menos que sea el portal web de una institución académica acreditada. Es importante citar teorías, escuelas o conceptos de autores con perspectivas opuestas, sin dar explicación con qué intención se han hecho. Cualquiera de estas dos formas
debemos de evitarlas. Repito, citar páginas de internet sin autor ni fecha, citar teorías o escuelas o conceptos teóricos con perspectivas opuestas, sin dar explicación, citar también datos, teorías, escuelas y no citar al autor. Eso es un vicio durante la redacción que puede disminuir mucho, sobre todo, y afectar a la validez interna y externa de los trabajos. Unir párrafos como si fueran parches, ¿no? En el que no exista una de las recomendaciones que hemos dicho, que es la cohesión o coherencia. Y lo mismo, evitar construir párrafos cuyo contenido no tiene relación con el título o subtítulo correspondiente. Recordar entonces que para efectos de nuestro curso de tesis, en el que tenemos que lograr realizar el plan de tesis, los antecedentes de la investigación básicamente van a tener un número de hasta 3 páginas comprendidas en la primera parte, las bases teóricas hasta 10 páginas y la definición de términos básicos hasta 2 páginas. Por lo tanto, el número máximo de páginas para nuestro marco teórico debe llegar a 15, como promedio máximo propuesto en nuestro curso. Estas son las fuentes de información que hemos usado nosotros en esta revisión. Importante consultar siempre la bibliografía que tenemos disponible en nuestra biblioteca virtual y también algunas fuentes que podamos encontrar en la biblioteca de la universidad. Agradeciendo entonces por su atención, debemos nada más como recordatorio tener en cuenta que en esta clase lo que queremos enfatizar básicamente es la explicación de que el marco teórico tiene 3 componentes. El primer componente son los antecedentes, el segundo componente son las bases teóricas y el tercer componente va a corresponder al desarrollo de la definición de términos, que va a corresponder al glosario. Todo ello constituye el componente importante del capítulo 2 de nuestro plan de tesis. Muchas gracias.